Te voy a hacer un par de preguntas para tu reflexión. ¿Sentiste orgullo cuando lograste pensionarte por encima del salario mínimo? ¿Pensaste que ese esfuerzo extra te garantiza una vejez un poco más cómoda que la del promedio y que así continuaría? Pues bienvenido a 2026, el año donde las matemáticas del Estado colombiano te acaban de decir que tu esfuerzo extra ya no importa. Con un salario mínimo disparado a 1.750.905 pesos, que esto equivale a un aumento del 23%, como ya todos lo sabemos, y una inflación que apenas roza el 5.1%, Colombia está viviendo el fenómeno de nivelación más agresivo de la historia para los pensionados. Hoy vamos a analizar no solo cómo te están empobreciendo relativamente, sino qué están diciendo y callando el gobierno, el Congreso y los sindicatos sobre esta bomba de tiempo pensional. Para entender por qué tu bolsillo siente un vacío, debes entender la esquizofrenia legal de Colombia. Tenemos dos reglas de juego distintas para subir los ingresos a los pensionados. El decreto político, que se da cada año, que es el salario mínimo, subido para el 2026 en un 23%, y esto empuja las pensiones de base por orden de la Corte Constitucional. La siguiente es la Ley 100, artículo 14, que dice que si ganas un peso más del mínimo, tu aumento se rige por el IPC, inflación del año anterior. La inflación fue publicada ayer, 8 de enero de 2026, con un cierre de un 5.1%. Eso crea una brecha del 17.9% entre los dos aumentos. Nunca antes habíamos visto una distancia tan grande y es en esa distancia donde la clase media pensional es la menos favorecida. Aterricemos esto. Hagamos un ejemplo e imaginemos a un señor X, puede ser don Carlos. En 2025, don Carlos tenía una pensión por 1.600.000. En ese momento, él se sentía tranquilo, ganaba más que el mínimo de ese año y tenía un estatus financiero algo superior. Llega enero de 2026 y le aplicamos el aumento de la IPC 5.1 y esto daría que él se pensionaría con 1.681.600 pesos. Pero aquí es donde entra el efecto nivelación. Él, como está por debajo del salario mínimo, le aplicaría la nivelación a 1.750.905 pesos. Como ninguna pensión puede ser inferior al mínimo, el sistema toma a don Carlos y lo sube a la fuerza a ese salario mínimo. Tú dirías, excelente, le subieron más del IPC. Sí, nominalmente gana más, pero estructuralmente pierde su categoría. Don Carlos pasó de ser un pensionado de clase media a ser un pensionado de salario mínimo. Igualaron sus esfuerzos de 25 años con el piso base de la economía. Y ojo, si don Carlos ganara, un ejemplo, el año pasado 2 millones de pesos, con este mismo aumento del IPC del 5.1, quedaría con una pensión de 2.102.000 pesos. Entonces, hagamos un ejemplo para verificar qué tanto se han depreciado los salarios. Si en 2025 una persona se ganaba 2 millones de pesos y lo dividamos por el salario mínimo de ese tiempo, que es 1.423.500, significa que él estaba a 1.4 salarios mínimos. Pero en este año 2026, esos mismos 2 millones de pesos, actualizados por el 5.1, nos dan una pensión de 2.120.000 pesos. Solo que ahora lo vamos a dividir por el salario mínimo actual, que es 1.750.905 pesos. Pero aquí es donde notamos la diferencia, que hemos perdido poder adquisitivo, 1.21 salarios mínimos. La distancia que los separa del mínimo se redujo drásticamente. Cada vez está más cerca de ser alcanzado por la base. Esto es lo que los economistas llaman el achatamiento de la pirámide. Estamos creando una sociedad donde no importa cuánto hayas cotizado, la tendencia es que todos terminamos ganando lo mismo, un salario mínimo. El problema es el poder adquisitivo relativo. Cuando el salario mínimo sube un 23%, los precios de servicios, reparaciones y la economía informal tiende a subir cerca de esa cifra, más no la del IPC. Si tu pensión subió un 5.1% y el corrientazo de la esquina o el arreglo de plomería subiría un 20%. Entonces significa que eres más pobre que el año pasado, aunque tengas más billetes en la cartera. Ahora la pregunta del millón. Nadie está haciendo nada. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los gremios? Pues la verdad, los gremios de pensionados y algunos pensionados individuales que están conformando grupos en Facebook andan furiosos, han calificado esto como una discriminación inconstitucional. Argumentan que se viola el principio de igualdad. Si el costo de vida sube por el impacto del mínimo,
Todas las personas deberían ajustarse con el mismo porcentaje, no solo las de más bajo nivel salarial. Aquí es donde la historia se pone interesante y honestamente un poco cínica. Cada año, y más en este 2026 con elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, verás a congresistas rasgándose las vestiduras en televisión. Dirán cosas como es injusto, vamos a radicar una ley para que todas las pensiones suban un 23% y sea igualitaria. Suena irónico, ¿verdad? Te venden la ilusión de que solo falta una firma, pero te están ocultando el verdadero dueño del bolígrafo. ¿Quién es? El Ministerio de Hacienda. En Colombia existe una regla de oro constitucional llamada el aval fiscal. Básicamente dice que el Congreso no puede aprobar ninguna ley que aumente el gasto público si el Ministerio de Hacienda no certifica que hay dinero para pagarla. Y aquí entra la matemática fría que mata cualquier ilusión. Miremos cifras. El presupuesto para pagar pensiones en Colombia es uno de los más grandes del Estado, superando a este defensa, salud y educación, entre otros muchos rubros. Colpensiones por sí sola no se sostiene con las cotizaciones que actualmente se están pagando. El gobierno tiene que sacar billones del presupuesto general para tapar ese hueco cada año. Si el gobierno acepta subir todas las pensiones un 23% en lugar del 5,1% del IPC, no estaríamos hablando de un par de pesos. Ese diferencial del 17,9% le costaría al país billones de pesos adicionales cada año. El argumento técnico de Hacienda siempre es lo mismo. Si aprobamos esto, tendríamos que dejar de construir carreteras, cerrar hospitales o subir el IVA al 25% para pagarlo. El sistema público colapsaría. No es que no quiera darte el dinero, es que el dinero fiscalmente no existe sin recortar otros derechos fundamentales. Entonces, ¿por qué los políticos siguen prometiéndolo? Porque es puro teatro político. El congresista sabe que la ley se va a caer, sabe que Hacienda dirá que no. Pero él radica el proyecto para ganar tu aplauso y tu voto. Cuando el proyecto se hunde, él se lava las manos y dice, yo quise ayudarlos, pero el gobierno malo no me dejó. No caigas en la trampa, a menos que haya una reforma tributaria estructural que recaude billones extra exclusivamente para esto. Ver un aumento generalizado del 22%, 23% en pensiones altas es matemáticamente una fantasía. Pero bueno, ¿qué dice el gobierno? Hablemos claro de la estrategia detrás del telón. Porque lo que estamos viendo no es un error de cálculo del gobierno, es una decisión política deliberada. Cuando el gobierno anuncia un aumento del 23% del salario mínimo, no lo venden como un dato económico, lo venden como una reivindicación moral. Escucharás palabras como dignificación, deuda histórica, justicia social, salario vital. Y tienes razón en algo. Para los 3 millones de personas que ganan el mínimo o menos, esto es un salvavidas necesario. El gobierno enfoca todas sus luces, sus cámaras y sus narrativas en la base de la pirámide, que a la gente más necesitada es la que debemos ayudar. Pero, ¿qué pasa con la otra mitad? ¿Qué pasa contigo que te esforzaste por ganar salario y medio, 2 salarios, 3 salarios mínimos? Y aquí entra lo que yo llamo el silencio administrativo selectivo. El gobierno sabe que te estás empobreciendo. Sus técnicos en el Ministerio de Hacienda y Trabajo tienen las mismas calculadoras que nosotros. Ellos saben que al subir el piso un 23% y el resto solo un 5,1%, están aplastando a la clase media pensional. Entonces, ¿por qué no dicen nada? Por dos razones frías y duras. Para la narrativa social, si tú ganas más del mínimo, ya eres un privilegiado. Aunque 2 millones de pesos apenas alcance para vivir en una ciudad capital, para las estadísticas del Estado, tú ya no eres prioridad. Eres parte del grupo que debe aportar, no del que debe recibir. La política es clara, nivelar la cancha subiendo el piso, aunque esto significa bajar el techo de quienes estaban un poco más arriba. Cuando los periodistas preguntan, ministro, ¿qué pasa con los que ganan 2 salarios? La respuesta es automática y cortante. Nosotros cumplimos la ley 100. Usan la ley de 1993 como un escudo. Dicen, la ley dice IPC para usted. Si no le gusta, quéjese con la ley. Con nosotros no se queje. Esa es la excusa perfecta. No hay voluntad política para cambiar esa regla porque, cínicamente hablando, ayudarte a ti no es rentable ni electoralmente ni fiscalmente. Costaría billones de pesos subir tu pensión al 23%. Y esos son billones que el gobierno prefiere usar en subsidios directos a la base, que es donde está su capital político. Entonces, hagamos un resumen. Si ganas cerca del mínimo, el sistema te absorbió, ahora eres base.
Si ganas bien, tu capacidad de compra se diluye frente a una economía que se encarece al ritmo del 23% y no de un 5%. Los sindicatos gritan, pero sin aval fiscal del gobierno, las leyes en el Congreso nacen muertas. Estamos ante una política de igualar hacia abajo. La base sube rápido, el techo baja lento y en medio quedamos atrapados nosotros. Esto no se trata de atacar el aumento del mínimo, que es necesario para muchos. Se trata de preguntar, ¿dónde queda el mérito del que cotizó más? ¿Tú crees que el gobierno debería hacer un esfuerzo fiscal para que todas las pensiones suban ese 23% o algunos puntos más del IPC que salió ayer? ¿O crees que eso quebraría el país y deberíamos aceptarnos y resignarnos? Pues escribe tu opinión que me encantaría leerla. Soy Johan Fajardo de Soy Pensión y te muestro un poco de la realidad del pensionado. Si este video te abrió los ojos, dale like y suscríbete. Nos veremos en un próximo video.